por la oportunidad de poder compartir esta palabra con ustedes, ¿no? Está en todos lados la chica, pero bueno. Bueno, le doy gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno en su misericordia y nos permite a través de su palabra meditar, ¿no? Les quería compartir Salmos 3, del 1 al 8, perdón. Salmos, si ustedes lo quieren buscar, pueden buscarlo. Salmos 3, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Sí, del 1 al 8. Bueno, lo voy a compartir. Amén. Y dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Hasta acá quería compartir la palabra. Les quería compartir esto porque muchas veces el enemigo se levanta en nuestra vida. Muchas veces pasa que tenemos luchas, tenemos pruebas. Pero frente a esto, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Realmente estamos preparados para tener ese carácter como tenía el rey David? El rey David se caracterizaba que siempre era un rey que luchaba, ¿no? Pero siempre dice la Biblia que se le levantaban los enemigos, ¿no? Los enemigos que se oponían con él. Pero él, sin embargo, era un hombre de fe, un hombre que todo le consultaba a Dios. Y por eso también le iba tan bien en su vida, ¿no? Y luchaba contra ellos, pero sabía que Dios estaba de su lado, ¿no? El rey David. Y en esta palabra, Señor, yo te pido que tú hagas la obra, no yo. Y yo meditaba en mi corazón, ¿no? Y decía: Señor, yo quiero eso para mi vida también. Yo quiero que vos te levantes por mí. Muchas veces el enemigo nos pone en circunstancias de la vida que decimos: Señor, mira cómo se me levanta el enemigo, mira cómo me pasan tantas cosas a mí, que soy tu hijo, que te sirvo, que te busco. Y veía, ¿no?, el carácter tan manso que tenía el rey David, porque el rey David era un ser humano como usted y como yo, pero sin embargo tenía esa quietud y esa paz para decir: bueno, Señor, te lo entrego en tus manos. Y Dios muchas veces no va a destruir a nuestros enemigos. El Señor no va a hacer eso. Dice que de esas mesas va a servirnos en presencia de nuestros angustiadores, porque les va a mostrar a los enemigos del Señor, le va a mostrar a aquellos que a usted le hacen la guerra, que Dios tiene un propósito tan grande que pese a lo que ellos hagan, usted va a estar bien, va a estar gozoso, va a estar con la presencia de Dios. Yo me decía esta pregunta y me hacía una pregunta, que es esta: ¿Dios tiene el control de todo? Y el Señor me respondió, ¿no? Me respondió con distintos versículos. Y sí, Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Él nos insta en la palabra que busquemos de su presencia. Yo decía: Señor, ¿cómo puedo hacer para tener el carácter del rey David? Porque sinceramente tengo un temperamento que le pido a Dios que todos los días moldee, ¿no? Pero le decía: Señor, yo quiero ser como el rey David, que pese a lo que le pase, él estaba siempre confiado en ti. Y les quería compartir, mis hermanos, bueno, esto también le quería compartir, que anoté, y dice: podemos ver la tranquilidad que tenía el rey David cuando se presentaba su causa delante de la presencia de Dios, ya que era un hombre lleno de la presencia de Dios y aprendió a controlar su temperamento. Y yo meditaba
corazón y decía, Señor, por favor te pido que me ayudes a controlar mi temperamento, que me ayudes a ser como ese hombre de Dios que siempre tenía la victoria. Y les quería compartir Proverbios. Si me acompañan a leerlo, o si alguien quiere participar a leerlo, es Proverbios 14, 17. Capítulo 14, versículo 17. ¿Lo leo? Bueno, lo leo. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y yo escribí una nota aquí con esta palabra. El Señor en su palabra nos muestra cómo debemos conducirnos. ¿Ustedes, hermanos, fácilmente se enojan? Muchas veces nos enojamos, ¿no? Por circunstancias de la vida y decimos, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Pero el Señor nos está diciendo atentamente en su palabra y dice, el Señor en su palabra, el que fácilmente se enoja hará locuras. Ustedes, me pasa muchas veces a mí, cuando uno se enoja y se ciega, no ve que Dios está en el control. Por eso le decía que el Señor a través de su palabra me redarguía y me decía, yo estoy en el control, yo voy a cambiar la situación, yo voy a cambiar tal cosa que vos querés ver, pero vos con tu locura, Florencia, o vos con tu enojo, Flor, no vas a hacer nada. Siempre le hablo en cuanto a la palabra, porque la palabra primeramente es para uno, ¿no? Y decía, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Aborrecido por quién? Por el Señor. Usted se tiene que conducir como un hijo de Dios, con paz, con amor, con tranquilidad, a pesar de ya sea cualquiera la circunstancia y cualquiera la situación. Por eso le decía que si usted lee el libro de Proverbios, es muy rico porque nos aconseja todo el tiempo, igual que los Salmos, a cómo conducirnos en esta vida, ¿no? Y bueno, le quería compartir, no cambié el capítulo, sino el versículo, Proverbios 14, 29. Cuando usted quiera, leo. Bueno, lo leo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué Dios nos quiere decir en este versículo? Que usted, mi hermano, mi persona, nos tenemos que hacer a un lado y decirle al Espíritu Santo, Señor, no me quiero airar, Señor, quiero estar bien, Señor, quiero tu entendimiento, porque dice que la persona que no se aira es inteligente, es entendida en la palabra de Dios, es prudente. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que no solucionamos nada enojándonos. Le vuelvo a repetir, Señor, le decía yo, quiero ser como el rey David, que se le levantaba el enemigo, se le levantaba un montón de cosas y sin embargo estaba con esa paz. Y bueno, y el Señor me siguió dando. Y esta palabra también está en Proverbios 15, 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Otro versículo de los Proverbios, también en Proverbios 19, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y ahí me quedé como helada, lo repito otra vez. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Entonces yo me detuve y dije, Señor, ahí está la clave porque el rey David pasaba por alto las ofensas, así como vos pasabas por alto un montón de ofensas, porque acuérdese que dice la palabra que el Señor Jesús, la noche que fue y se rindió y lloró y clamó, decía, pasa de mí esta copa, pero sin embargo era tanto el amor que nos tenía a nosotros, que dio su vida por nosotros y sufrió por nosotros y pasó por alto todos nuestros pecados y nos limpió y nos hizo libre de todo aquello que nos condenaba. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame y enséñame a pasar por alto, porque un verdadero hijo de Dios hace eso, no busca contienda, no busca pelear, no busca hacer nada indebido, ¿no? Y
yo decía, Señor, quiero ser como ese hombre, como el rey David y como Jesucristo mismo, porque si hoy lo trasladamos al Señor y vemos decir, bueno, Señor, dame ese carácter, esa paciencia, ese amor, esa cordura, esa presencia, que pese a lo que pese, yo tengo que estar bien, ¿no? Y bueno, también hice una notita al pie que dice, muchas veces tenemos que pasar por alto muchas ofensas, ya que nuestra propia naturaleza nos insta a pecar, pero el Espíritu Santo de Dios nos hace reflexionar y aprender que en la paz está la bendición. Y ahora sí quiero que me acompañen mis hermanos, porque también el Señor me hablaba y me decía, bueno, Flor, pasa esto, no quiero que te enojes, no quiero que pase esto en tu vida. Y bueno, voy a mostrarte también, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene si yo hago lo malo? Si yo me airo, si yo hago muchas cosas que a Dios no le agrada, si uno, como usted, hermano, si se aira, si se pone mal y si no cumple la palabra de Dios. Y ahora sí quiero que me acompañe detenidamente y busque Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Bueno, lo voy a leer. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Amén. Bueno, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos son los que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y me detengo ahí, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borrachera y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo meditaba y le decía, Señor, yo sabía los frutos de la carne, pero nunca me presté atención, ¿no? Porque el otro día estábamos hablando acá que si yo no obedezco a Dios, ¿no? Si el Hijo de Dios no obedece a Dios, tiene una consecuencia. Y decía yo, Señor, nunca leí este versículo, ¿no? Es como que sabía los frutos, yo pensé que era la idolatría, la hechicería, un montón de cosas que nos hacían separar de Dios y no podíamos entrar, ¿no? Pero si nosotros tenemos, aunque sea una de estas cosas, dice la palabra de Dios que no vamos a entrar al reino de Dios. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, a que estas cosas en mi corazón no estén, estos frutos de la carne no estén. Y dice así, el versículo 22, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros o envidiándonos unos a los otros. Y yo le decía al Señor, y retomo lo que leí al principio, que fue lo del rey David, que decía, Señor, ayúdame con mis enemigos, Señor,
pelea tú la batalla, Señor, tú vas a ser el que va a hacer rendir a los enemigos y vos vas a ser el que peleas por mí, ¿no? Esa palabra que se lo compartía a usted, el Salmo 3, y decía, sí, Señor, yo quiero estos frutos, yo quiero ser como el rey David, yo quiero empezar a caminar como el rey David hacía a través de tu palabra, que escuchaba tu voz, que escuchaba tu ley, que es la palabra de Dios, escuchaba y meditaba y decía, Señor, quiero ser como ese hombre de Dios, Señor, quiero que esto en mi vida no esté, Señor, ayúdame, guíame, sosteneme, y quiero esos frutos de tu presencia, que son los frutos del Espíritu, ¿no? Y le decía, Señor, gracias porque me mostraste y me guiaste a través de tu palabra que si yo no soy como el rey David, no voy a entrar a los cielos. Si hoy vos me venís a buscar en esta noche, yo no estoy a cuenta con vos porque capaz que haya enojo, no sé, o capaz que pueda hacer otra cosa, no sé. También dice muchas cosas, dice pleitos, griterías, un montón de cosas, ¿no? Si esos son nuestros corazones, el Señor nos está diciendo en esta palabra que Él no nos va a llevar. Entonces yo meditaba y le decía, Señor, como el rey David se presentaba todos los días delante de la presencia de Dios, créame un corazón limpio, créame un corazón puro, aunque me cueste, aunque, no sé, tu presencia es la que me va a ayudar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es aquel que es el paracleto nuestro, es el ayudador. Y si usted le pide, mi hermano, el Señor va a hacer la obra en su vida. Y bueno, para concluir, en esta palabra hizo también otra notita al pie que dice en que tenemos que sacar de nosotros todos aquellos frutos de la carne, que si lo tenemos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Es tiempo de forjar nuestro carácter como el Señor quiere que nos forje, y es tiempo de confiar en el Señor. Usted no luche con su fuerza, usted pídale siempre al Señor que el Señor le va a contestar. Y bueno, nada, hermano, esta es la palabra que les quería compartir en esta tarde. Dios le bendiga.